Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 34 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo qué era lo que estábamos viendo en clases pasadas. En la clase pasada demostramos este resultado que va a ser fundamental para los teoremas de Silo que hoy vamos a demostrar el primer teorema de Silo, ¿sí? Entonces, en la clase pasada demostramos el teorema 3.13. ¿Qué me dice ese teorema 3.13? Si yo tengo G, un grupo de orden P a la n, donde P es un número primo y n es mayor o igual que 1, entonces consideramos un grupo de ese orden, ¿no? Y consideramos X un G conjunto finito con una acción alfa, ¿sí? Recordemos que denotábamos como G por X a alfa evaluado en el par G, ¿no? ¿Sí? O sea, a un par G, aquí, la imagen mediante la función alfa, que es alfa de G, lo anotábamos como G por X, ¿sí? Entonces, lo que me decía este resultado 3.3 es que bajo estas condiciones, la cardinalidad del conjunto X es congruente con la cardinalidad del conjunto de elementos fijados por la acción, ¿sí? Módulo P, ¿sí? Donde recordemos que los elementos fijados por la acción X sub G son los elementos X en X, tales que G por X es igual a X para todo G en G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, en la clase pasada demostramos este resultado, y este resultado lo demostramos utilizando la ecuación de clase, ¿no? ¿Sí? Ok. También en la clase pasada demostramos que si yo me tomo G, un grupo finito, y yo me tomo H, un P subgrupo de G, que H sea un P subgrupo de G quiere decir que todo elemento de H, su orden es una potencia de P, ¿no? G puede ser de cualquier forma, pero lo único que tiene que ser es finito, ¿no? G no necesariamente es un grupo, no necesariamente es un P grupo. El que sí es un P grupo es H, ¿no? Entonces, si yo me tomo G un grupo finito y H un P subgrupo de G, entonces lo que demostramos en la clase pasada es que el índice de H en G es congruente con el índice del H en el normalizador de H en G. Eso es congruente en módulo P, ¿no? ¿Sí? Esto lo demostramos utilizando el teorema 3.13, ¿no? Dando una acción adecuada. Entonces, así es como demostramos 3.16. También en la clase pasada demostramos el siguiente resultado que fue corolario de 3.16, que fue el 3.17, que si yo me tomo G un grupo finito y yo me tomo H un P subgrupo de G, entonces si P divide al índice del grupo H, de su grupo H en el grupo G, si P divide al índice de H en G, entonces necesariamente H es distinto del normalizador de H en G. Es decir, H va a estar contenido propiamente en el normalizador de H en G. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, en la clase pasada, pues enuncié el teorema de Silo, aunque no lo demostré, ¿no? Entonces, recordemos qué es lo que dice el teorema de Silo, qué es lo que dice el primer teorema de Silo, que es 3.18. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Yo me tomo G, un grupo finito, y supongamos que la cardinalidad de G yo la puedo expresar como P a la n por m, donde P es un número primo, n es mayor o igual que 1, y el máximo común divisor entre P y m es 1. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? A la cardinalidad de G le estoy factorizando la mayor potencia de P que me divide a G, ¿no? A la cardinalidad de G, ¿sí? Este P a la n es la mayor potencia de P que me divide a la cardinalidad de G. Eso es lo que me está diciendo estas hipótesis, ¿no? Entonces yo tengo un grupo finito tal que a la cardinalidad de G yo la puedo poner así, ¿no? Entonces, el primer inciso del primer teorema de Silo me dice que G contiene un subgrupo de orden P a la I para todo I entre 1 y n. Es decir, P va a tener un grupo de orden P, un grupo de orden P cuadrada, un subgrupo de orden así sucesivamente, hasta que llegamos a un subgrupo de orden P a la n, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me dice el primer inciso. El inciso B me dice que si yo me tomo un subgrupo H que tiene orden P a la I, y el I está entre 1 y n menos 1,
¿sí? Entonces va a existir un subgrupo K de G, tal que el orden de K es P a la I más 1, o sea, ¿sí? Es una potencia más de P, H tiene orden P a la I y K tiene orden P a la I más 1, ¿no? Entonces, dado H un subgrupo de orden P a la I con I entre 1 y N menos 1, va a existir un subgrupo K de G, tal que la cardinalidad de G va a ser PI más 1, y además H va a ser un subgrupo normal de ese K, ¿sí? Ok, entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces, pues tenemos por hipótesis, dejen, escribo acá, por hipótesis, ¿qué es lo que tenemos? La cardinalidad de G es P a la N por M, ¿sí? O sea, este es, a ver, lo escribo bien, ¿no? Para que no haya confusión. Es P a la N por M, ¿no? ¿Sí? P a la N por M con N mayor o igual que 1 y el máximo común divisor entre P y M igual a 1, ¿no? Entonces, por hipótesis tenemos eso. Ok, entonces, pues la prueba la haremos, la prueba será por inducción sobre N. La prueba será. Entonces demostraremos demostraremos por inducción. Entonces, demostraremos por inducción. ¿Por inducción sobre quién? Sobre I. Para sobre I, que G contiene un subgrupo de orden P a la I, de orden P a la I, para I entre orden P a la I, para I entre 1 y N, ¿no? Entonces demostraremos por inducción eso. Ok. Entonces, supongamos. ¿Sí? Ok, entonces para I igual a 1. Entonces, para I igual a 1. Para I igual a 1. Entonces, ¿por qué G tiene un subgrupo de orden P? Entonces, por el teorema de Cauchy, como P divide al orden de G por Cauchy, tenemos que G tiene un elemento de orden P, ¿no? Por el teorema de Cauchy. G tiene un elemento de orden P. Que lo vamos a anotar como A. Bueno, G si quieren mejor. Tiene un elemento G de orden P. Entonces consideramos sea H igual al subgrupo generado por G. Ese es un subgrupo de G. Y la cardinalidad de H es P. Entonces, para I igual a 1 por el teorema de Cauchy,
G tiene un elemento de orden P, entonces me considero el subgrupo generado por G, y entonces necesariamente ese subgrupo tiene cardinalidad P, ¿no? Porque G tiene orden P, ¿sí? Entonces, para I igual a 1 ya acabamos, ¿no? Entonces, en este caso ya acabamos. Entonces, en este caso ya acabamos, ¿sí? Ok, entonces, pues supongamos, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis de inducción? Supongamos que para I menor que N, existe un subgrupo, existe un subgrupo de orden, existe un subgrupo H de orden P a la I, ¿sí? Entonces supongamos que para I menor que N ya existe un subgrupo de orden P a la I, entonces demostremos para I más 1, ¿no? Entonces demostremos para I más 1. Para I más 1. Entonces ya sé que para esta I ya tengo un subgrupo de orden P a la I. Ahora lo que tengo que demostrar es que también lo tengo de orden de P a la I más 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, en efecto, demostremos para I más 1. Entonces, como la cardinalidad de H es P a la I con P con I menor que N, entonces como la cardinalidad de H es P a la I, entonces por el teorema de Lagrange, por Lagrange, ¿qué es lo que tenemos? Por Lagrange, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la cardinalidad de G, que sabemos que es, sabemos que P a la N por M, que es la cardinalidad de G, es exactamente ¿quién? Es la cardinalidad de subgrupo H por la cardinalidad del índice de H, por el índice de H en G, ¿no? Esto es exactamente P a la I por el índice de H en G. ¿Sí? Entonces, como I es menor que N, tenemos que despejando el índice, tenemos que el índice de H en G es exactamente P a la N menos I, todo esto por M, ¿no? Con N menos I mayor o igual que 1, ¿no? Eso pasa mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Eso pasa porque I es menor que N, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Por lo tanto, P divide a el índice de H en G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí este exponente es mayor o igual que 1, ¿no? Y P a la exponente por M me va a dar esto, ¿sí? Entonces P divide al índice de H en G. Pero ¿qué me decía este resultado? Si yo tengo un grupo finito
y H un P subgrupo, si P divide al índice de H en G, entonces el normalizador contiene, H está contenido propiamente en el normalizador, ¿no? ¿Sí? Además, divide H y como, por tanto, pasa esto. Como la cardinalidad de H es P a la I, entonces H es un P grupo, ¿no? H es un P grupo. Es un P grupo. Y por lo tanto, ¿por quién? Por 3.17. Por lo tanto, por 3.17 tenemos que el normalizador de H en G es distinto de H, ¿no? Entonces tenemos eso. Pero H siempre está metido dentro del normalizador, ¿no? Entonces lo que tenemos es que H siempre está metido dentro del normalizador. Entonces lo que tenemos es que el grupo cociente, entonces podemos hacer el grupo cociente, ¿no? Pero H es normal acá. Entonces puedo formar el grupo cociente N sub el normalizador de H en G sobre H. ¿Sí? Pero pasa esto. Entonces tenemos grupo cociente. Grupo cociente normalizador de H en G sobre H, ¿no? ¿Sí? Tenemos este grupo cociente de cardinalidad. Tenemos este grupo cociente y además, ¿qué es lo que pasa? Pero, además tenemos, además P divide a la cardinalidad de este grupo cociente. Sobre H. ¿Por qué? Pues ¿quién es la cardinalidad del grupo cociente? Pues la cardinalidad del grupo cociente, la cardinalidad de este grupo cociente por definición es ¿quién? Por definición es el índice del normalizador, de H en el normalizador, ¿no? Es el índice de ¿sí? Y esto es congruente. Sabemos que eso es congruente con quién. Con el índice de G, de H en G. Y esto es congruente con 0 módulo P. ¿Por qué? Pues P divide lo que dijimos acá arriba, ¿no? Que P divide al índice de H en G. ¿Sí? Entonces tenemos que, al hacer este grupo cociente del normalizador de H en G sobre H, P divide a este. ¿Sí? Y entonces por el teorema de Cauchy, existe un elemento, si quieren pongámosle Y estrellita, aquí en N sub, en el grupo cociente, tal que ¿qué? Tal que el orden de Y estrellita
P, ¿no? ¿Sí? Entonces, por Cauchy, como P divide a esta cardinalidad, entonces hay un elemento en este grupo que tiene orden P. Eso me lo da el teorema de Cauchy. Entonces, consideremos L igual al subgrupo generado por Y estrellita. Este es un subgrupo de el normalizador del grupo cociente. Entonces consideramos este, ¿sí? Consideramos esto y L, como L es el generado por Y estrellita, la cardinalidad de L es P, ¿sí? Ok, consideramos esto. Entonces, entonces tenemos esta y por otro lado consideremos la proyección. Consideremos la proyección. La proyección canónica pi, que va del normalizador de H en G a el grupo cociente, ¿no? El normalizador de H en G sobre H. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tenemos un subgrupo L del grupo cociente de orden P, ¿sí? Entonces, por el teorema de la correspondencia, si ustedes checan el teorema de la correspondencia, resulta ser que nos dice el teorema de la correspondencia que los subgrupos del grupo cociente, de este grupo cociente, están en biyección con los subgrupos de este grupo que contienen a H, ¿no? Y el teorema de la correspondencia me dice exactamente cómo está dada esa biyección, de ir de estos subgrupos a los grupos, de ir de los subgrupos del grupo cociente a los subgrupos de este grupo que contienen a H, es mediante la imagen inversa, ¿no? Entonces, por el teorema de la correspondencia, K, que por definición va a ser pi a la menos 1 de L, es un subgrupo de G, es un subgrupo del normalizador, es un subgrupo del normalizador de H en G, tal que ¿qué? Tal que este K contiene a H, ¿no? Tal que H está por abajo de K, ¿sí? Y además, resultaba que exactamente pi de este K, cuando yo tengo este subgrupo acá y yo lo mando mediante la función proyección aquí, pi de K es L, ¿no? Ahí está. Pi de K es L, pero pi de K es exactamente ¿quién? Pi de K, si ustedes ven, checan el teorema de la correspondencia, esto es pi de K, que es K sobre H, es L. Entonces todo esto es lo que me dice el teorema de la correspondencia, ¿no? Que si yo tengo un subgrupo de aquí, del grupo cociente le corresponde un subgrupo de aquí a través de la imagen inversa, y ese subgrupo contiene a H, que es lo que tengo acá, y además cuando yo mando ese subgrupo que obtuve mediante la función pi a acá, lo que obtengo es que eso va a ser denotado como K sobre H, y eso es exactamente el L con el que empezamos, ¿sí? Entonces por el teorema de correspondencia pasa esto. Por lo tanto, ¿quién es la cardinalidad de K? La cardinalidad de K sobre H, la cardinalidad de K sobre H, bueno, calculemos cuánto es la cardinalidad de K. Por lo tanto, la cardinalidad de K sobre la cardinalidad de L
de H es la cardinalidad de L, ¿no? Pero la cardinalidad de L es P, ¿sí? Por lo tanto, es decir, luego, ¿qué es lo que tenemos? Que la cardinalidad de K es exactamente la cardinalidad de H por P. Pero la cardinalidad de H, ¿cuánto es? La cardinalidad de H es, acá decíamos, es P a la I, ¿no? Entonces aquí tenemos que esto es la cardinalidad de H es exactamente P a la I por P. Y esto es P a la I más 1. Y ahí está. Entonces ya encontramos subgrupo K de G de G. ¿Por qué? Porque K es un subgrupo del normalizador y el normalizador es un subgrupo de G, ¿no? Entonces K va a ser un subgrupo de G, tal que ¿qué? Tal que la cardinalidad de K es exactamente P a la I más 1. Y entonces por inducción ya acabamos, ¿no? Por inducción ya acabamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Entonces, ¿qué es lo que me dice el primer inciso del teorema de Sylow? Me dice esto, ¿no? Que si yo a la cardinalidad de mi grupo G le factorizo la mayor potencia de un primo, entonces, que es P a la N, entonces G va a contener un subgrupo de orden P a la I, donde I va variando desde 1 hasta N, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicimos? Para I igual a 1, ¿por qué G tiene un subgrupo de orden P? Pues eso nos lo da el teorema de Cauchy. Para I igual a 1, el teorema de Cauchy me da un subgrupo que tiene orden igual a P. Y luego supusimos que para I menor que N ya teníamos un subgrupo de orden P a la I, H, y gracias al teorema de la correspondencia y a los resultados que ya teníamos y al teorema de Cauchy, pudimos encontrar otro subgrupo más grande que contiene a H, de tal forma que la cardinalidad de ese K, es decir, el orden de ese K, es P a la I más 1, ¿no? Entonces supusimos que ya teníamos un subgrupo de orden P a la I y acabamos de encontrar otro subgrupo de orden P a la I más 1, ¿no? Entonces ya acabamos por inducción el inciso B, el inciso A. Ahora el inciso B. El inciso B, que si yo tengo un subgrupo de orden H, de orden P a la I, con I entre 1 y N menos 1, entonces existe un subgrupo K de G, tal que la cardinalidad de K es PI más 1 y H es normal en K. ¿Sí? Entonces, pues para esto hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, el inciso B sea H subgrupo de G con la cardinalidad de H igual a P a la I. ¿Sí? Entonces, procediendo como hicimos aquí, P a la I con I menor que N menos 1, ¿no? Con 1 menor o igual que I e I menor o igual que N menos 1. Entonces, procediendo como hicimos acá arriba, puedo encontrar, porque acá lo único que utilicé es que acá lo único que utilicé para hacer toda esta construcción
fue que yo tenía un grupo de orden H, de orden P a la I, donde I es menor que N, ¿no? Es decir, I es menor o igual que N menos 1. Y entonces puedo hacer toda esta construcción para encontrar un H más grande que K, que tiene orden P a la I más 1, ¿no? Y además ese H, ese K es un subgrupo del normalizador, ¿sí? Entonces, con esto pasamos entonces procediendo como arriba, procediendo como en el inciso B, en el inciso A, encontramos K, subgrupo del normalizador de H en G, tal que ¿qué? Tal que la cardinalidad de H, la cardinalidad de tal que KH está por abajo de K y la cardinalidad de K es P a la I más 1, ¿sí? Entonces, eh, Entonces ya demostramos parte del inciso B, ¿no? Para H, un subgrupo de orden P a la I, donde I está entre 1 y n menos 1, puedo encontrar un subgrupo K de G, tal que el orden de K es P a la I más 1. Y ya demostré que H está contenido dentro de K. Me falta la normalidad. Pero la normalidad sigue fácil. ¿Por qué? Tenemos esto. Pero H, por construcción, H es normal en su normalizador. Y H está contenido dentro de K. Y K está contenido dentro del normalizador. Entonces, si H es normal en este subgrupo, en este grupo grandote, entonces H es normal aquí. Por lo tanto, H es normal en K. Y ya acabamos, ¿no? Ahí está. Entonces, el primer teorema de Sylow ya lo pudimos demostrar. Que si yo tengo G un grupo finito y a la cardinalidad de G yo le factorizo la potencia más grande de un primo, entonces, de esta potencia P a la N, entonces G va a contener un subgrupo de orden P a la I, con I que va variando desde 1 hasta N, y cada vez que yo me tomo H, un subgrupo de orden P a la I, yo puedo encontrar otro subgrupo más grande que tiene orden P a la I más 1, tal que H es normal en ese subgrupo más grande. ¿Sí? Ok. Entonces eso demuestra el primer teorema de Sylow. Y vamos a demostrar ahora otro resultado. Ok. Entonces antes de eso voy a poner una definición, que es ¿qué es un subgrupo de Sylow? Esa es definición, este es 3.18, definición 3.19. Definición 3.19. 19. Entonces, ¿qué me dice? Sea G un grupo arbitrario, entonces sea G un grupo. ¿Sí? Entonces, un P subgrupo de Sylow de G, un P subgrupo de Sylow de G, que es
¿sí? Es un P subgrupo maximal de G. Por definición, es un P subgrupo maximal de G. ¿Sí? Entonces un P subgrupo de Silo es un P subgrupo que es maximal de G. Es decir, lo que queremos decir es que H subgrupo de G es un P subgrupo de Silo de G si no existe otro P subgrupo P subgrupo K de G, tal que H está contenido, está por abajo propiamente de K. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Que es un P subgrupo maximal de G, es decir, que si yo me tomo que H va a ser un P subgrupo de Silo, si no existe arriba de él otro P subgrupo de G, ¿sí? Arriba de él quiere decir que no sea H, ¿no? Por eso es que acá estoy tachando la igualdad. Ok, entonces, con todo lo que hemos hecho, tenemos el corolario 3.20. Corolario 3.20. ¿Sí? Entonces, sea G finito, tal que la cardinalidad de G, yo la puedo escribir como P a la N por M, con P', N mayor o igual que 1, y el máximo común divisor de P y M igual a 1. ¿Sí? Es decir, estoy factorizando la mayor potencia del primo P que divide a G, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces va a pasar lo siguiente. A CH un subgrupo de G. Un subgrupo de G. Entonces H es un P subgrupo de Silo de G. Entonces H es un P subgrupo de Silo de G. Sí, solo sí. La cardinalidad de H es exactamente P a la N. B. G tiene al menos un P subgrupo de Silo. G tiene al menos un P subgrupo de Silo. ¿Sí? Y C. Si H es un P subgrupo de Silo, si H es un P subgrupo de Silo de G,
Entonces cualquier conjugado también lo es. Entonces, GH, G a la menos 1, también es un pesogrupo de Silo. También es un pesogrupo de Silo. ¿Sí? Entonces, si considero un grupo, un pesogrupo de Silo es un pesogrupo maximal de G, ¿no? Y entonces lo que me está diciendo el corolario 3.20 es que si yo tengo un grupo finito y si yo tengo que a G le factoricé la potencia más grande de P, con P', entonces H va, y si yo me tomo H en su grupo de G, entonces H va a ser un pesogrupo de Silo de G, sí, solo sí, la cardinalidad de H es P a la N. Sí, solo sí. La cardinalidad de H coincide pues con la mayor potencia de P que le factoricé a la G, ¿no? Que es P a la N. B me dice que G tiene al menos un pesogrupo de Silo. Y C que si yo me tomo H un pesogrupo de Silo, entonces cualquier conjugado también va a ser un pesogrupo de Silo, ¿no? Ok. Entonces, pues hagamos A. Hagamos A. Y es un sí solo sí, ¿no? Entonces supongamos que H es un pesogrupo de Silo. Entonces, supongamos que H es un pesogrupo de Silo. De Silo de G. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que la cardinalidad de H es exactamente P a la N, ¿no? Ok. Entonces, primero, como H es un P grupo finito, porque G es finito, en este caso sabemos que si H es, que todos los P grupos finitos, su cardinalidad debe ser una potencia de P, ¿no? Entonces, como H es un P grupo finito, entonces la cardinalidad de H es P a la L para algún L. Para algún L. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces para algún L. Ok. Eh, por el teorema de Cauchy, no por Lagrange. Por Lagrange, la cardinalidad de H divide a la cardinalidad de G, que es exactamente P a la N por M, ¿no? Entonces, por Lagrange pasa esto. Por lo tanto, P a la L divide a P a la N por M, ¿sí? Pero como el máximo común divisor de P y M es 1, entonces de este lado M ya no tiene más factores P. Y entonces lo que quiere decir es que si P a la L divide a P a la N por M, entonces L es menor o igual que M, ¿no? Pero ¿cómo pasa esto? Entonces L es menor o igual que N, ¿no? L es menor o igual que N. Entonces, si pasara, entonces ya vimos que la cardinalidad de H es P a la L, donde L es menor o igual que N. Entonces, si pasara
que L es menor que N, entonces por el primer teorema de Sylow, inciso B, ¿qué es lo que me dice? El primer teorema de Sylow, inciso B, me decía que si yo me tomo H, un subgrupo de orden P a la I, donde I es menor que N, entonces puedo encontrar un subgrupo más grande que lo contiene y tiene orden P a la I más 1, ¿no? Entonces, por el inciso B, por el inciso B, existe K subgrupo de G, tal que la cardinalidad de K es exactamente P a la L más 1 y H está contenido dentro de K, ¿sí? Y eso es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Eso es una contradicción. Pues como H es un pesogrupo de Sylow, por definición, ¿qué quiere decir? Es que es un pesogrupo maximal, ¿no? Pues como H es un pesogrupo de Sylow, arriba de él ya no hay pesogrupos. Eso es lo que quiere decir que sea maximal o que sea un pesogrupo de Sylow. Entonces es una contradicción, pues como H es un pesogrupo de Sylow, arriba de él ya no hay pesogrupos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede pasar que L sea menor que N, por lo tanto, L es igual a N. Y entonces ya demostramos que, por lo tanto, la cardinalidad de H es exactamente P a la N, ¿no? ¿Sí? Y eso es intuitivamente cierto, ¿no? Si queríamos un pesogrupo maximal, que es, por definición, eso es un pesogrupo de Sylow, entonces necesariamente ese pesogrupo tenía que alcanzar la potencia máxima de la factorización de G, si la potencia máxima de P a la N en la factorización de G, ¿no? ¿Sí? Entonces eso implica, eso demuestra la ida. Ahora hagamos el regreso. Entonces supongamos que la cardinalidad de H es P a la N. Que la cardinalidad de H es P a la N. ¿Qué tengo que demostrar? Por demostrar que H es un subgrupo de Sylow, ¿no? Es un P subgrupo de Sylow. ¿Sí? Es decir, tengo que ver que arriba de él ya no hay otros P subgrupos, ¿no? Entonces supongamos existe K subgrupo de G, tal que K es un P subgrupo, es un P grupo, y H está contenido dentro de G, ¿no? Dentro de ese K. Y que H está contenido propiamente dentro de ese K. ¿Sí? Entonces supongamos que existe otro P subgrupo que contiene H, ¿sí? Entonces, como K es un P subgrupo, como K es un P grupo, y sabemos que los P grupos finitos
tienen carnalidad una potencia de P, ¿no? Como K es un P grupo finito. Entonces, la carnalidad de K es P a la alguna L, ¿no? ¿Sí? Con L mayor o igual que 1. Entonces, como H está contenido dentro de K y la carnalidad de H es P a la N, entonces, por Lagrange, ¿qué es lo que tenemos? Por Lagrange, la carnalidad de H divide a la carnalidad de H divide a la carnalidad de K. Por lo tanto, L debe ser mayor o igual que N, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que tenemos? Estamos probando que este P a la N divide a este P a la L, y entonces, pues, si P a la N divide a P a la L, pues L debe ser mayor o igual que N, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pasara, por lo tanto, L es mayor o igual que N, pero como estamos suponiendo que H contiene propiamente, K contiene propiamente H, entonces necesariamente L es mayor que N, ¿sí? Porque si esta carnalidad de H fuera P a la N y esta también fuera P a la N, entonces como uno está contenido dentro del otro, pues tendrían que ser iguales, ¿no? Pero estamos suponiendo que no son iguales, entonces L es mayor que N, ¿sí? Ahora bien, como K es subgrupo de G, por Lagrange, ¿qué es lo que tenemos? Por Lagrange tenemos que la carnalidad de K, que es P a la L, divide a la carnalidad de G, que es P a la N, por M. P a la N por M, ¿sí? Pero el máximo común divisor de P y M es 1. Entonces, si P a la L divide a P a la N por M, entonces lo que quiere decir es que entonces P a la L tiene que dividir a P a la N, pero como máximo común divisor es 1, entonces P a la L divide a P a la N, y eso implica que L es menor o igual que N. Y es una contradicción, ¿no? Porque acá tenemos contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque L era mayor que N, ¿no? Ahí. Porque L es mayor que N y acá estamos diciendo que L es menor o igual que N. Entonces es una contradicción. Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? Por lo tanto, no existe tal subgrupo. No existe tal subgrupo. Tal subgrupo K. Y así. H es un subgrupo de Sylow. Ahí está. Entonces ya demostramos el inciso A. El inciso B y C están más fáciles, ahorita lo termino. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Que si yo tengo G, la carnalidad de G la factorizo como P a la N por M, donde P a la N es la mayor potencia de P que me divide a G. Entonces,
si yo tengo un subgrupo de Sylow, necesariamente H va a ser un subgrupo de Sylow, sí, solo sí. La cardinalidad de H es P a la N. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo demostramos que hay un P subgrupo de Sylow? ¿Sí? Entonces, B, el inciso B. Inciso B. Por el primer teorema de Sylow, inciso A, por el primer teorema de Sylow, inciso A, existe un subgrupo H de G de orden P a la N, ¿no? ¿Qué me decía el primer teorema de Sylow, inciso A? Regresemos. El primer teorema de Sylow, inciso A, me decía que si yo a la cardinalidad de mi grupo G lo factoricé así, entonces para cada potencia Pi, donde I va desde 1 hasta N, va a haber un subgrupo de ese orden, ¿no? En particular para N, que es lo que estamos utilizando ahorita. Entonces existe, por el primer teorema de Sylow, inciso A, existe un subgrupo de orden P a la N. Por un subgrupo H de orden P a la N. Pero ¿qué me dice el inciso A de este resultado? El inciso A de este resultado me dice que si H es un subgrupo de orden P a la N, entonces necesariamente es un P subgrupo de Sylow, ¿no? Entonces, por el inciso A de este resultado, por el inciso A de esta proposición, de este corolario, tenemos que H es un P subgrupo de Sylow. H es un P subgrupo de Sylow de G. Entonces ya demostramos el inciso B, ¿no? Ya demostramos el inciso B, que me decía que por lo menos sí hay un P subgrupo de Sylow, ¿no? Ahora el inciso C, hay que ver que si yo me tomo H un P subgrupo de Sylow, entonces cualquier conjugado también es un P subgrupo de Sylow. Entonces el inciso C. Entonces sea H subgrupo de G un P subgrupo de Sylow. Un P subgrupo de Sylow de G. Entonces por el inciso A de este resultado, de este corolario, la cardinalidad de H es exactamente P a la N, ¿no? Ok. Ahora bien, consideremos sea G un elemento en G y consideremos la conjugación gamma sub G, que va de G en G, definida como gamma sub G de un elemento X, va a ser Gx G a la menos 1. Sabemos que este es un isomorfismo, consideremos este. Entonces, por lo tanto, tenemos isomorfismo. Tenemos un isomorfismo de gamma sub G restringida a H. Tenemos un isomorfismo de gamma sub G restringida a H a
la imagen de, si este es teta, a la imagen de teta, ¿sí? Pero la imagen de teta, si teta es gamma sub g restringida a h, es exactamente g, h, g a la menos 1. Entonces tenemos este isomorfismo. Y entonces, por lo tanto, la cardinalidad de h es lo mismo que la cardinalidad de g, h, g a la menos 1. Por lo tanto, pero la cardinalidad de h es p a la n, ¿no? Por lo tanto, la cardinalidad de g, h, g a la menos 1 es p a la n. Porque acá estamos suponiendo, como h es un subgrupo de sílabo de g, llegamos a que la cardinalidad de h es p a la n, ¿no? Por lo tanto, tenemos esto. Y otra vez por el inciso A. ¿Qué decía el inciso A? Que un subgrupo de G va a ser un subgrupo de sílabo, sí, solo sí. La cardinalidad de ese subgrupo es exactamente P a la N, donde P a la N es la mayor potencia de P que divide al orden de G, ¿no? Entonces, por el inciso A, G, H, G a la menos 1 es un P subgrupo de sílabo de G. Y ahí está. Entonces ya acabamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos demostrado a final de cuentas? Demostramos que si yo tengo un grupo finito y le factorizo la mayor potencia de un primo que divide al orden de ese grupo, entonces cualquier subgrupo, un subgrupo va a ser un subgrupo de sílabo de G, sí, solo sí, ese subgrupo tiene exactamente la cardinalidad, la mayor potencia de P que le factoricé al G, ¿no? A la cardinalidad de G. B me dice que existe al menos un P subgrupo de sílabo, es decir, existe al menos un P subgrupo que tiene la cardinalidad exactamente P a la N. Y el inciso C me dice que si yo tomo H un P subgrupo de sílabo, entonces cualquier conjugado también es un P subgrupo de sílabo, ¿sí? Bueno, entonces con esto voy a acabar la clase de hoy y en la próxima clase voy a demostrar el segundo y el tercer teorema de sílabo, ¿sí? Entonces nos vemos en la siguiente clase.